Los buzos del puerto de Mar del Plata, Argentina. Episodio 7. La escuela de buceo, y los tenientes Rumbo y Howard, en la década de 1930. La escuela de buceo naval, tuvo un desarrollo importante, en la década de 1930. En 1931, los alfereces de fragata, Oscar Rumbo, y Horacio Howard, estuvieron estudiando en Estados Unidos. Escribieron detallados informes sobre tablas de descompresión, fisiología de la respiración, comunicación con el buzo, salvamento y escape de submarinos. Todo lo aprendido en Estados Unidos se realizaría en la Escuela de Buceo de Mar del Plata. Era prioridad el buceo de profundidad y salvamento de submarinos. Ese mismo año, 1931, se realizó la botadura del submarino Santa Fe. La incorporación de los submarinos fue decisiva para el incentivo al buceo naval. En 1933, llegan los primeros submarinos, conocidos como los tarantinos, porque se construyeron en Taranto, Italia. Eran el Santa Fe, el Santiago del Estero y el Salta. La escuadra argentina estaba conformada desde los hidroaviones, hasta el arma submarina. El 1 de diciembre de 1933, se inició un curso de buceo a bordo del Aviso M6. El servicio de buceo estaba regido por el nuevo reglamento de 1932, reformado por la experiencia norteamericana de los tenientes Rumbo y Howard. El buque de adiestramiento estuvo bajo el comando del teniente de navío Carlos Machiavelli. Luego, fue el teniente Howard, el comandante. 1934, fue un año de intenso trabajo subacuático. Mientras el teniente Howard estaba a cargo del rastreador M6, el teniente Rumbo equipaba el rastreador M8, Seguí, donde funcionaría la escuela de buceo. Era necesario difundir la actividad. Publicaron en el diario La Prensa, y en la revista Caras y Caretas. Explicaban los riesgos del buceo. Un buzo debía guiarse por el sentido del tacto, al estar ciego y sordo en la profundidad. Los candidatos a buzos debían tener más de 20 años. A los 40 años ya no podrían bajar a más de 30 metros. A los 45 años no podrían bucear más. Había que enseñar y difundir el buceo con el ejemplo. Y como dijo Rumbo, si nosotros no bajamos, ¿cómo vamos a convencer a los alumnos que lo hagan? En 1936, el intendente José Camuso promovió la natación en la pileta municipal. Que la población aprenda a defenderse en el mar. Coincidió con la difusión del buceo de la base naval y los buzos fueron a dar exhibiciones al público. Difundir y educar en el buceo, dentro de la Armada y para toda la población, fue la misión de esos años.